Vamos al libro de los Gálatas, capítulo 5, el versículo que vamos a estar estudiando este día es el versículo 22. Pero vamos a leer, hacer una lectura desde el versículo 16 hasta el final del capítulo, para siempre es importante tener en mente el contexto. Entonces vamos a leer del 16 al 22. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a recibir con beneficio para nuestras almas esta palabra. Que tú nos hables a través de tu palabra, que nos muestres tu voluntad, que nos muestres tu poder, que nos ayudes, que tú la uses, esta palabra, con nosotros, que la apliques a nuestras vidas, que no regrese a ti vacía, como palabras que oímos, sino que permanezca en nosotros por el poder de tu Espíritu, que la apropiemos, que la vivamos cada día, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad, ayúdanos en tu obra, dale poder a tu palabra, dale gloria a tu nombre. Lo pedimos para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La naturaleza corrompida del hombre, llamada carne, tiene deseos que son contrarios a los del Espíritu. En un creyente, los deseos del Espíritu se oponen a los de la carne, para que no haga el creyente lo que por naturaleza, por su propia naturaleza, por sus deseos, es lo que quiere hacer. Si el creyente es guiado por el Espíritu, cumple la ley sin que sea su meta cumplirla, ya que hará la voluntad de Dios, que es el camino por el que lo guía el Espíritu. Desde luego, el verdadero creyente tiene la intención de obedecer a Dios, y en ese sentido busca cumplir la ley, pero no lo hace para buscar la aprobación o el favor de Dios, o para ganar su salvación con un cumplimiento siempre limitado y parcial de la ley. Tratar de ganar con el esfuerzo humano
y la salvación o la aprobación de Dios es una obra de la carne, demuestra orgullo y no entiende la gravedad del pecado ni la necesidad de un Salvador. La carne se revela en las acciones de la vida de las personas. Se pueden ver fácilmente. Son pecados de inmoralidad, de idolatría, de rivalidad, de ebriedad y otras manifestaciones parecidas a estas. Una persona cuya forma de vida hace visibles estos pecados, que son obras de la carne, y que vive de una manera habitual haciéndolos, no heredará el reino de Dios. Lo que está mostrando con esta vida que tiene es que sigue siendo un esclavo del pecado. Su naturaleza no ha sido cambiada y no ha sido hecho libre. El precio de su libertad no fue pagado. Es un esclavo y no un hijo de Dios, por lo que no recibirá la herencia. Mas el fruto del Espíritu es amor. Vamos a analizar cuál es este amor, que es un fruto del Espíritu. Dice el versículo: mas el fruto del Espíritu. El esfuerzo humano es un trabajo de la carne, todo lo contrario que viene del Espíritu. Están opuestos uno al otro, como ya leímos en el versículo 18. La primera gran diferencia es que las obras de la carne son muchas y muy distintas, derivadas de querer satisfacer los deseos y pasiones, mientras que lo que produce el Espíritu es un fruto, uno solo, pero más bien de una sola clase. Como en un árbol frutal decimos que da frutos, se recoge el fruto, pero es todo de la misma clase. Que sea un fruto nos dice varias cosas. Primero, es que el fruto va creciendo poco a poco. Acá hay lugares. Si nos ponemos a observar una fruta que está en el árbol, no vemos que crezca. No podemos, por más que nos estemos ahí observando mucho tiempo, no notamos el momento en que crece. Solo al paso del tiempo, de días, vemos que el tamaño del fruto ha aumentado. Igual pasa en la vida del cristiano. El fruto del Espíritu está creciendo, pero no se dará cuenta hasta pasado el tiempo. Por ejemplo, reacciona con paciencia y dominio propio ante una situación en la que su costumbre era enojarse, discutir y gritar. El creyente es aquel que recibió el Espíritu por el oír con fe, como dice en Gálatas 3:2. Es decir, lo recibió creyendo el Evangelio. Si tiene el Espíritu morando en él, habrá fruto, y el fruto crecerá. El crecimiento puede ser lento y hasta puede parecer que está detenido, pero la existencia del fruto es la prueba de que se recibió el Espíritu. El fruto nos dice todo acerca del árbol. Podemos decir, sin tener necesidad de tener conocimientos de botánica, que un árbol que está dando naranjas es sin lugar a duda un naranjo. Por el fruto se conoce el árbol.
todo árbol da buenos frutos. El árbol bueno da buenos frutos, pero el malo da malos frutos. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 43 y 44. Dicen estos versículos: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. En esta ilustración, Jesús está refiriendo a la naturaleza de los hombres. Lo que hay en su corazón, eso es lo que sale. No puede salir lo que no está ahí. En relación a los hombres, solamente hay dos clases de árboles: el bueno y el malo, y se conoce por sus frutos. El hombre, de manera natural, hace lo que su naturaleza corrompida le dice, las obras de la carne. No puede hacer otra cosa, igual que el árbol, que solo puede dar fruto de acuerdo a su naturaleza. Al recibir el Espíritu, uno de los milagros que suceden es que la persona es regenerada. Su naturaleza es cambiada. En la Biblia se describe como una vida nueva, un corazón nuevo, como un nuevo nacimiento. Con ese cambio, con esa regeneración, el hombre ahora tiene la capacidad de hacer lo que es bueno. Puede ser guiado por el Espíritu para ya no hacer las obras de la carne. Es un milagro, como sería el que un árbol que produce solamente espinas dejara de hacerlo y comenzara a producir, a dar fruto, que me comenzara a dar naranjas. Se tendría que cambiar la naturaleza del árbol, algo que nadie por sí mismo, por su propia voluntad puede hacer. Solo Dios puede hacerlo. Por eso decimos que es un milagro. Y eso es lo que Dios hace cuando salva a alguien. Si Dios no lo hace, no pasará nada. El hombre seguirá haciendo lo que es natural para él. Por más que quiera cambiar, por más que se esfuerce por cumplir la ley, o que se esfuerce por ser religioso y hacer lo que cualquier religión humana mande, cualquiera que sea. Si o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Eso dice el Evangelio de Mateo 12, 33 y 34. Pero sin importar el tiempo que tengamos de considerarnos cristianos, debemos examinarnos y ver si en nuestras vidas podemos ver el fruto que está creciendo. El fruto que es la comprobación de que fuimos salvados. No somos salvados por dar fruto, somos salvados únicamente por la fe. Pero no podemos pensar que somos salvos sin el fruto del Espíritu. Esto es a lo que se refiere Santiago en su carta. Vamos a la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 14.
Dice Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí, en esta carta, a lo que llama Santiago obras, son el resultado de una conducta generosa y de servicio, como podemos ver en los versículos que siguen ahí en la carta. Un comportamiento totalmente contrario a las obras de la carne, porque es un fruto del Espíritu. El que actúa de esta manera está siendo guiado por el Espíritu. El fruto del Espíritu viene de lo profundo del nuevo corazón. No es solamente el comportamiento externo. Los que tratan de cumplir la ley pueden tener una vida muy moral y hacer cosas con apariencia de bondad y piedad, pero sin tener un corazón renovado por el Espíritu. Son como los árboles que se ponen en las casas. Podemos ver en esta época los árboles de Navidad, que se les cuelgan en las ramas esferas de colores llamativos, muy bonitas, que simulan ser un fruto, pero todos sabemos que son un fruto falso, que solo sirve para verse. El árbol, ese árbol que está ahí, no puede producir ningún fruto porque está muerto. Fue cortado y fue puesto ahí como un adorno. El fruto en sí, aunque fuera genuino, no quiere decir que el árbol está vivo. Si en este árbol colgamos en lugar de esferas naranjas, o si en un naranjo colgamos naranjas, no significa que esté vivo. Las naranjas no hacen que el árbol esté vivo. Las naranjas que están en el árbol y que con el tiempo crecen son una señal de que el árbol está vivo. La vida que tiene el árbol es la que produce el fruto. No es el fruto el que produce la vida. A veces pensamos que las obras aparentemente buenas, como una vida religiosa, es una señal del fruto del Espíritu. Así pensaban los judíos de los fariseos, o los fariseos mismos de ellos. Y ahora hay muchos creyentes, muchos cristianos legalistas que piensan igual, pero son frutos falsos, frutos del esfuerzo humano que no viene del corazón. Eso nos puede engañar. El verdadero fruto del Espíritu es precisamente ser guiado por el Espíritu para no hacer las obras de la carne. Es ir creciendo en santidad. La prueba que recibiste el Espíritu y que realmente mora en ti es la existencia y el crecimiento del fruto espiritual. Los que no creyeron de verdad no tendrán fruto, por mucho que digan que son cristianos, no permanecerán. El creyente verdadero será limpiado, serán quitadas de su vida todas las cosas que no dejan que lleve fruto. Dice Juan, el Evangelio de Juan 15:2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Tener el Espíritu viviendo en el interior inevitablemente llevará a tener fruto, sin dejar de recordar que al podar un árbol
No se ve ningún fruto en ese momento, pero el motivo de podarlo y limpiarlo es para que dé más fruto. Podemos ver a David insensible por un tiempo, o a Sansón, que a causa de su pecado ha perdido la presencia de Dios, pero después de un tiempo ciego, prisionero por sus enemigos, el Espíritu lo guió al arrepentimiento. Él se arrepintió, clamó a Dios y obtuvo una victoria más grande que las que había tenido durante toda su vida. Si tú estás viviendo así, un tiempo en que no se ve nada, un tiempo de poda, deja tu pecado y arrepiéntete. Y pídele a Dios que te limpie para que tengas fruto. El verdadero fruto del Espíritu es permanente. Si la persona no permanece dando fruto, es decir, si regresa a vivir de acuerdo a la antigua naturaleza y nunca se arrepiente, demostrando así que no hay ese cambio de naturaleza y que no hay vida espiritual, será excluido del reino de Dios, como una rama seca y sin fruto de un árbol que no sirve para nada y se desecha. Dice Juan 15:6: y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Que sea fruto en singular, pero que abarca una lista de características, nos habla de una unidad. Todas las actitudes o características van creciendo porque están ligadas entre sí. Al crecer el amor, aumentan también las demás. Hay más gozo al haber más amor y hay más paz. Lo primero que se describe dentro del fruto del Espíritu es el amor, que es la culminación de la obra del Espíritu. Esta obra del Espíritu empieza con la fe. Pero amamos porque creemos, porque tenemos fe. Y del amor surge todo lo demás del fruto. Por ejemplo, el gozo resulta de estar con la persona amada, de estar con lo que se ama. Cuando somos provocados, el amor responde con mansedumbre y hay paz. Y así sucesivamente con los demás frutos. Por lo que es necesario entender qué significa este término amor, que es el fruto del Espíritu. La palabra amor la podemos entender de varias maneras. Por ejemplo, hay un amor que de una manera natural e instintiva sentimos por nuestros padres, nuestros hijos o por nuestro país. Casi todas las personas aman a sus familias y a su país solamente por formar parte de estas estructuras. Pero no es el mismo amor que tenemos por la sabiduría o por la belleza. La mayoría de los seres humanos tienen un amor hacia sus parejas, que es un amor de cierta manera egoísta, porque empieza de un agrado, de una atracción física, o de alguna circunstancia, o de algún interés. Es un amor condicional.
si la belleza física de la otra persona, al paso del tiempo, desaparece, entonces se acaba ese amor y da lugar a que se termine y se busque en otro lugar a otra persona que todavía lo tenga. A veces este amor lo entendemos como un sentimiento, algo que sentimos hacia otros, y como un sentimiento puede cambiar. Hoy siento que te amo, pero otro día siento que ya no. Entonces, ¿cuál es este amor que es el fruto del Espíritu? En el idioma griego hay varias palabras que se traducen al español como amor, según el tipo de amor a que se refiere. En español solamente tenemos esa palabra, amor, pero por la palabra en griego sabemos a qué tipo de amor se refiere, y este es el amor de Dios. Vamos a la Biblia para ver la definición de este amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 10 y 11. Ahí la Biblia nos dice qué es el amor, en qué consiste el amor. Ahí lo dice con estas palabras. Dice Primera de Juan 4, versículos 10 y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice también ahí en la epístola primera de Juan que Dios es amor. Este es uno de los atributos de Dios, por lo que es lógico que el fruto del Espíritu sea este amor, el amor de Dios. Es un amor incondicional, no se basa en la conducta de las personas, ni en algo que tengan, y mucho menos en su apariencia. Es únicamente por una decisión de Dios, es una voluntad, por la voluntad de Dios. No es un sentimiento que pueda cambiar, aunque la persona amada no responda al amor o hasta que nos aborrezca. Es un amor totalmente desinteresado, no espera recibir nada a cambio, un amor que da todo sin recibir nada. Es contrario a las obras de la carne. No lo puede tener alguien sin el Espíritu. El apóstol Pablo les dice a los corintios que sin este amor, sin esta clase de amor de Dios en ellos, todos los dones espirituales de nada sirven. Los dones se acaban. Aún la fe y la esperanza terminarán. En el cielo ya no necesitaremos la esperanza, y la fe será tan real porque la estamos viendo que ya no será por fe. Se habrán perfeccionado en el cielo, pero el amor seguirá por toda la eternidad. Aquí tenemos las características de este amor de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 a 8, y luego vamos a ver el versículo 13. Dice estos versículos: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Vamos al versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este es el amor de Dios, pero lo podemos tener nosotros. Muchas veces decimos que amamos a una persona y haremos bien en comparar qué clase de amor tenemos por esa persona y ver estas características de un amor que es fruto del Espíritu, que lo puede producir el Espíritu en los creyentes. Este amor, al ser un fruto del Espíritu, solo lo pueden tener los hijos de Dios. Es el resultado de la presencia del Espíritu en el corazón, como lo explicó Pablo aquí en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu para tener esta clase de amor. Como ya lo hemos dicho, es más una decisión de amar que un sentimiento. Aunque sin duda, al paso del tiempo, se crea un sentimiento muy sólido de afecto genuino, de amor verdadero. Este amor va creciendo y la manera que se alimenta es a través del servicio voluntario y libre. Servir por amor es contrario a la carne, como lo dijo Pablo en el versículo 13 de este capítulo 5. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sino servíos por amor los unos a los otros. El espacio donde se desarrolla este amor es la iglesia, considerado que está formada por los hijos de Dios, sin hacer ninguna distinción entre ellos por ninguna razón. Por eso nos llamamos hermanos, formamos parte de la familia de Dios. Vamos a Efesios, la epístola de los Efesios, capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estamos acostumbrados a usar este término de hijos de Dios, sin detenernos a pensar de nosotros, de la iglesia, como una familia. Y eso es lo que somos. En una familia, los lazos que la unen son el amor y el espíritu de ayuda y protección a los demás miembros de la familia.
Al principio de la iglesia, dice la Biblia, ninguno decía tener algo suyo, sino que tenían todas las cosas en común, y por eso no había necesitado entre ellos. Había un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo podemos ver y lo podemos sentir en el servicio. También va creciendo al aumentar nuestro servicio. No podemos olvidar que es un fruto. Es resultado de la guía del Espíritu y es posible por la nueva naturaleza, pero podemos y debemos cultivarlo para que crezca. Es nuestra responsabilidad hacerlo crecer. Hay un esfuerzo y hay una decisión. Sin embargo, puede ser un fruto falso. Debemos examinar nuestro servicio, nuestros motivos, para no engañarnos a nosotros mismos. Sin olvidar lo que Pablo ha estado enseñando en esta carta acerca del esfuerzo humano. No se trata de esforzarnos para que produzcamos nosotros más fruto, para que se produzca el fruto. Enfocamos en nosotros mismos, enfocarnos en nuestro esfuerzo, en esforzarnos para tratar de nosotros producir un fruto con nuestras obras. Nos puede hacer volver a una esclavitud parecida a esforzarnos en cumplir la ley. El fruto es del Espíritu y Él producirá el fruto a su tiempo y a su medida. Claro, hay que resistir las tentaciones, hay que servirnos en amor, sintamos el deseo de hacerlo o no. Pero quizá la lección más importante es depender del Espíritu. No es que esperemos hasta sentir que queremos servir antes de hacer algo, pero lo hacemos dependiendo del Espíritu, que nos da la fuerza, la humildad y todo lo necesario para hacerlo para Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios, aunque lo hagamos para otras personas. También fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro trato con cualquier persona, lo que hacemos, en realidad lo hacemos para Dios. En la iglesia y en todos los lugares, siempre hay cosas que se necesitan. Y el que quiere servir, sirve. No se preocupa por hacer notar su servicio, ni dice que quiere servir. Simplemente lo hace. Muchas veces los que dicen que quieren servir, lo que quieren es ser vistos. Quieren un puesto o un lugar en donde puedan mostrar lo mucho que piensan que saben. Muchas veces pueden decir algo como: quiero servir, quiero compartir las maravillosas cosas que he aprendido. Pero el verdadero servicio es por amor, en las cosas sencillas, en las cosas necesarias. Cuando nosotros vamos a algún lugar a comer y nos atiende una persona, es amable y servicial, está al pendiente de que nada falte, pero es porque espera recibir una propina al final y hace todo lo necesario para ganarla. No es un servicio por amor. En la iglesia, alguien puede pensar que sirve, pero si cuando no recibe un reconocimiento
o cree que no le reconocen todo lo que ha hecho, se molesta, estaba sirviendo por una propina. El verdadero servicio es cuando hago cosas que no me gusta hacer y que requieren privarme de mi comodidad. No nada más hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, o lo que no me cuesta trabajo. Hay cosas que son necesarias. Por poner un ejemplo de aquí de la iglesia, como lavar los baños, hacer la limpieza, es algo que todos usan, las sillas, todos están aquí, todos usan los baños, pero alguien puede pensar, no, eso yo no, yo puedo servir en otras cosas, yo puedo hacer esto, puedo hacer eso, pero eso no es para mí, eso no lo hago yo ayudo en cosas más importantes o en otras cosas. Vamos a ver lo que nos enseñó Cristo acerca de esto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos primero a los versículos 3 a 5. No pierdan ahí el Evangelio de Juan, vamos a estar ahí un ratito. Dicen los versículos 3 a 5 del capítulo 13. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Durante la última cena de su última Pascua, Jesús se levantó de su lugar, se quitó parte de su ropa para poder trabajar, tomó una toalla, llenó una vasija con agua y se puso a lavar los pies de sus discípulos. Los lavó y los secó. También lo hizo con Judas, el que poco tiempo después lo iba a traicionar, y él lo sabía. Dice el Evangelio de Lucas que los discípulos estaban discutiendo acerca de quién sería el más grande entre ellos. En esos momentos es seguro que ninguno de ellos estaba dispuesto a lavar los pies de los demás. Y Cristo nos enseña de una manera gráfica lo que Él hacía, cuál era su amor. Cuando terminó, volvió a la mesa. Dice el versículo 15 de Juan 13, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. ¿Qué quiso decir con esto? Por supuesto que no era que hiciéramos una ceremonia en que se lavan los pies a algunas personas, como se hace, pues hay ceremonias así en la Iglesia católica. Lo que nos enseña es que el amor que nos tuvo a cada uno de nosotros lo tengamos por nuestros hermanos. Dice en el versículo 34 de este mismo capítulo 13 del Evangelio de Juan: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos
a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El nuevo mandamiento es superior al mandamiento en la ley de Moisés, que mandaba amar al prójimo como a uno mismo, que con eso se cumplía toda la ley. En Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El nuevo mandamiento es que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. No es que seamos amables con los demás, es una relación cercana y de unión con los, como lo tenían los cristianos al principio de la iglesia. Este amor que habla Cristo, que nos enseña y que nos pide y que nos manda, son los cristianos amándose unos a otros en la iglesia. A los hermanos y hermanas en la iglesia, Cristo les dice que se amen unos a otros de la misma manera en que Él amó a sus discípulos. El amor de Cristo por sus discípulos no era una emoción pasajera, era un amor verdadero, era el amor de Dios. Él se compartió a sí mismo con ellos, Él cuidaba de ellos, aún lavó sus pies y entregó su vida por ellos, se sacrificó por ellos. Y Él dice que debemos amarnos unos a otros como yo os he amado. Es con el amor de Dios, con el amor que es fruto del Espíritu. En el ejemplo de Cristo entendemos cuál es el amor que es fruto del Espíritu. Es el amor de Dios. Este amor siempre está relacionado con servir, con dar, con hacer por otros lo que no pueden hacer. Y no porque lo merezcan, sino por la decisión de amarlos. En muchas partes de la Biblia se nos describe este amor de Dios. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Otro: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. A través de Cristo, de la vida de Cristo, de la obra de Cristo, conocemos el amor de Dios. El primer versículo del capítulo 13 de Juan, que estuvimos viendo, termina diciendo: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Su amor no se limitó a servirlos, lavándoles los pies. Su amor fue hasta el fin. Fue a morir en la cruz para que quedaran limpios de sus pecados de una manera definitiva. Pagó por sus pecados, recibió en su lugar el castigo que merecían, y ese mismo servicio lo sigue prestando a los suyos que están en el mundo ahora. Con esto nos enseña cuál es el amor que es fruto del Espíritu. Pase del mundo.
La pregunta obligada es: ¿vemos este amor en nuestra iglesia? En esto se conocerá que son mis discípulos, si se tienen amor los unos con otros. Alguien que venga puede decir: este es el pueblo de Dios que conoce a Cristo y lo sigue al ver a esta iglesia. Hermanos, que podamos cumplir el nuevo mandamiento. El amor entre nosotros es la manera que el mundo sepa que Cristo nos ama y que Dios nos ama. El amor que nos tengamos nosotros, entre nosotros, unos con los otros, es la obra de evangelismo más fuerte que podemos tener. Más que muchas predicaciones, más que el mucho hablar, que se vea a Cristo en nosotros. Dice Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también me has amado. El amor que nos tengamos es lo que va a convencer al mundo de que el Padre envió a Cristo. Dice el versículo 17-21 de Juan: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mucha gente puede oír las predicaciones, pero va a creer si no ve el amor en la iglesia, si ve ira, contiendas, enemistades, celos, todo lo que hablamos la vez pasada. Puedes ver el amor que es fruto del Espíritu en tu vida. Si no puedes, ven a Cristo, clama a Dios que te dé el Espíritu. Él te lo dará. Dice Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra y te pedimos que esta palabra tuya obre en nosotros, que produzca un fruto. Danos más de ti, danos tu Espíritu, Padre. Lo necesitamos para que se produzca este amor. Ayúdanos a entregarnos, a servirnos, no para ganar tu aprobación y la salvación, sino como fruto de que hay vida en nosotros, que tú nos las das por tu Espíritu. Señor, si hay alguien aquí que no tenga ese Espíritu, dale ese Espíritu. A nosotros, a todos, danos más de Él, que crezca ese fruto, que lo podamos ver en nuestras vidas, Padre, y que así hablemos de ti más que con nuestras palabras. Ayúdanos, Padre, ayúdanos cada día a servir en nuestras familias, a nuestros hermanos, aquí en la iglesia, a entregarnos como Cristo nos amó.
Pedimos que sea para tu gloria y que sea tu obra en nosotros, Padre. En nombre de Cristo. Amén.